El tema de hoy es construcción de triángulos. Recordemos la fórmula de área del triángulo. Área es igual a base por altura sobre 2. B, que significa base, H, que significa altura. Perímetro de un triángulo. El perímetro de un triángulo es la suma de todas las longitudes de sus lados. Ejercicio número 1. Dibujar un segmento de 5 centímetros como base. Coloque en los extremos del segmento los nombres de A y B respectivamente. Mida en el ángulo A un ángulo de 90 grados. Mida en el ángulo B un ángulo de 21 grados. Dibuje los segmentos y donde se corten, colóquele el nombre de C. Clasifique el triángulo según sus lados y según sus ángulos. Determine el área y el perímetro. Lo primero que hacemos es dibujar la base, que es de 5 centímetros. Le colocamos el nombre de A y de B. Colocamos el transportador para medir el ángulo de 90 grados, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Aquí está el de 90. Trazo un segmento que pase por el vértice de A. Y en el vértice B voy a colocar el transportador y voy a medir el ángulo de 21 grados. Hago la lectura 0, 10, 20 y una rayita 21 grados. Dibujo el segmento y aquí tenemos el triángulo con vértice A, vértice B y le debo colocar el nombre de C. Aquí lo tenemos. Voy a calcular cuánto vale C. Recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suma 180 grados. Entonces C es igual a 180, le resto 90 grados y le resto 21 grados. C es igual a 69 grados. Vamos a calcular la longitud de los lados del triángulo. Utilizamos una regla y hacemos la medida y esto mide 2 centímetros. Coloco la regla y hago la lectura 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Coloco la regla y mido 1, 2, 3, 4, 5.4 centímetros. Ya tengo todos los lados y tengo todos los ángulos. Ahora viene la clasificación del triángulo. Clasificación según sus ángulos. Hay un ángulo de 90, 69 y 21. Si se tiene un ángulo de 90 grados, se dice que es un triángulo rectángulo. Clasificación según sus lados. Los lados todos son de diferente longitud. Si todos son de diferente longitud, decimos que es un triángulo escaleno. Vamos a trabajar el método matemático. Saquemos los datos. Base es igual a 5 centímetros, altura es igual a 2 centímetros y lo que nos piden es calcular el área. Área es igual a base por altura sobre 2. Área es igual, base 5 centímetros, altura 2 centímetros. Todo sobre 2. 5 por 2 nos da 10. Dividido 2 nos da que el área es igual a 5 centímetros cuadrados. Perímetro del triángulo. Si el vértice de este triángulo se llama A, su lado opuesto se llama A minúscula. Si el vértice se llama B, su lado opuesto se llama B minúscula.
Si el vértice se llama C, su lado opuesto se llama C minúscula. El perímetro, por lo tanto, es igual a A más B más C, la suma de todos los lados. Perímetro es igual la A, que es 5.4 centímetros, la B, que son 2 centímetros, y la C, que son 5 centímetros. Realizamos la suma 5.4 más 2, 7.4, más 5, 12.4. Luego el perímetro es igual a 12.4 centímetros, la suma de todos los lados. Ejercicio número 2. Dibujar un segmento de 4 centímetros de base. Coloque en los extremos del segmento los nombres de D y E respectivamente. Mida en D un ángulo de 60 grados. Mida en E un ángulo de 60 grados. Dibuje los segmentos y donde se corten, colóquele el nombre de F. Clasifique el triángulo según sus lados y según sus ángulos. Determine el área y el perímetro. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la base de 4 centímetros. En un extremo le coloco el nombre de D y en el otro extremo le coloqué el nombre de E. Colocamos el transportador y medimos un ángulo de 60 grados. Hago la lectura: 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Trazo el segmento. Ahora coloco el transportador en el punto E. Realizo la lectura, en este caso lo hago de izquierda a derecha: 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y trazo el segmento. Ya tengo mi triángulo, que es de 60, 60. Y ahora voy a hacer el cálculo del ángulo F. Siempre la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Por lo tanto, F es igual a 180 grados. Le resto 60, le resto 60. 180 menos 60 me da 120 grados. Menos 60 grados nos da 60 grados. Luego F es igual a 60 grados. Medimos los lados del triángulo. Realizo la lectura: 1, 2, 3 y 4 centímetros. Coloco la regla en el otro lado del triángulo: 1, 2, 3 y 4 centímetros. Coloco la regla en el otro lado del triángulo: 1, 2, 3 y 4 centímetros. Tengo todos los lados del triángulo y tengo todos los ángulos del triángulo. Vamos a la clasificación del triángulo. Clasificación según sus ángulos. Todos los ángulos son menores de 90 grados. Luego son ángulos agudos. Y si son ángulos agudos, decimos que es un triángulo acutángulo. Clasificación según sus lados. Los lados son de igual longitud. Por lo tanto, es un triángulo equilátero. Medida de la altura. Utilizamos la regla y nos da 1, 2, 3.4. Luego, la altura es de 3.4. Con la altura y con la base puedo calcular el área. Método matemático. Sacamos los datos. Base es igual a 4 centímetros, altura es igual a 3.4 centímetros y debemos calcular el área. Área es igual base por altura sobre 2. Área es igual base 4 centímetros, altura 3.4 centímetros, todo sobre 2. Multiplico 4 por 3.4 nos da 13.6. Dividido entre 2 nos dice que el área es igual a 6.8 centímetros cuadrados.
Perímetro del triángulo. Si este vértice se llama D, su frente se llama D minúscula. Si este vértice se llama E, su frente se llama E minúscula. Si este vértice se llama F, su frente se llama F minúscula. Por lo tanto, perímetro es igual a D más E más F. Perímetro es igual D, que es 4 centímetros, E, que es 4 centímetros, y F, que son 4 centímetros. Perímetro es igual a 12 centímetros.